Bueno, pues estamos en FIMI Valencia, en la feria de Valencia, con Alfredo de Frikihama. Cuéntanos qué Frikihama. Frikihama es una nueva modalidad de llevar al crío, ¿no? De algo más modernito, más divertido. Es algo que el padre está buscando, ¿no? Todo es rosa, azul y nosotros vamos dando cosas divertidas, que no está hecho todavía, ¿no? Bueno, dentro de lo que es el pijama no está muy modernizado, ¿no? Entonces son prendas de vestir para niños más de ocio, más lúdicas, ¿no? Sí, sí, más divertidas, ¿no? Es algo que el padre y la madre siempre se ríe cuando ve algo. La gente pasa por aquí y se ríen de los dibujitos que ponemos, del contenido, del texto. Perfecto, y más cuéntanos algunos tipos de texto que tengáis así divertidos. Sí, pues menos mal que no me parezco a mi padre, monstruito, no agitar, con dibujitos, sí, de todo un poco. Hay una variedad, tenemos una variación de 15 dibujitos en 5 colores, o sea que podemos hacer mucha cosita. Perfecto, ¿y cómo se os ocurrió la idea? Bueno, mi socio tuvo una cría pequeñita y no encontraba nada que ponerle a la cría, entonces él y yo trabajábamos en una empresa del sector de automoción y dejamos eso para meternos en este mundo, ¿no? Nos llaman lo de estopa de los pijamas, imagínate. Muy bien, perfecto, pues muchas gracias. Gracias a ti, gracias.